Vamos a iniciar conceptualizando la Constitución, ¿no? ¿Cuál es la conceptualización de la Constitución? En primera, pues hablar de la palabra Constitución significa como tal la estructura que vamos a tener, una estructura interna de alguna cosa en particular, de algún ser vivo. Estamos hablando de la conceptualización de la Constitución, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestra Constitución va a ser la estructura que nosotros vamos a tener. Es el ordenamiento que va a tener todos los elementos fundamentales que nos van a regir como tal. Normalmente, en una constitución, en la constitución, vemos que están implementados o que están visualizado los derechos y garantías, como dice la materia, ¿no? Los derechos y garantías que tiene un individuo. Pero no solo eso, la Constitución se forma de otras partes donde también se ve la estructura, incluso de los poderes. Se ve incluso ahí en la Constitución vienen los requisitos para poder ser presidente, es decir, nos está hablando de una organización que vamos a tener como tal. Por lo tanto, hablar de Constitución, como su nombre lo indica, ¿no? Es construir, es constituir, armar, fundamentar, es nuestra base sólida. Nosotros, en el derecho, pues simplemente nuestra ley fundamental es la Carta Magna, que es la Constitución, ¿no? Es la ley suprema como tal. Si no está en la Constitución, por lo tanto no va a estar regulado. Y la Constitución también se va reformando, está en constante cambio. ¿Por qué? Porque también la Constitución se debe de adaptar a la realidad social. ¿Cómo se adapta? En base a reformas. Esas reformas, vamos a ver el procedimiento y demás, y es una de las tareas también que se les tiene para trabajar en la plataforma y lo vamos a ver más adelante. Regresamos a hablar de la conceptualización de la Constitución, ¿no? Aristóteles nos decía en su obra La Política, y él define la Constitución del Estado como la organización que regula todas las magistraturas. Él nos dice que la Constitución del Estado es principalmente la dueña y soberana de todo. ¿Por qué? Porque de esa Constitución emanan todas las demás. Una ley general, un código civil estatal, local, no puede contravenir lo que se está estipulado en la Constitución. La Constitución, como se lo dije, es la Carta Magna. Por lo tanto, las leyes van a emanar de ella, se tienen que ajustar como tal a lo establecido en la Constitución. No puede ir en contra de la Constitución. Chicos, se me pasó decirles, si alguien quiere hacer alguna aportación a la clase, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, sin problema alguno, pueden intervenir, pueden levantar la manita. Si ven que no escuché o no visualicé su manita levantada, simplemente pueden interrumpirme sin problema alguno, ¿de acuerdo? Igual les pido por favor de nueva cuenta que al ingresar a la clase ingresen con su nombre y un apellido, ¿de acuerdo? Todo aquel usuario que no esté colocado con nombre y apellido simplemente lo vamos a sacar de la clase. Eso para evitar cualquier cuestión que pueda surgir. Vamos a seguir. Ahora bien, ya vimos que dice Aristóteles, ahora vamos a ver qué dice Cooley. Por ejemplo, él define la Constitución como la ley fundamental del Estado, que va a contener principios sobre los que va a fundar un gobierno. Va a arreglar la división de todos los poderes soberanos y va a establecer a quién se le va a confiar esos poderes y la manera en que los vamos a ejercitar. Vamos viendo que cada uno de los autores que estamos viendo trae algo inmerso de lo que realmente es la Constitución.
Aquí vemos que ya nos hablan de principios, ¿no? Que se va a fundamentar un gobierno, la división que se va a obtener, cómo, a quién se le va a establecer ese poder, cómo lo va a ejercitar. Pero anteriormente ya vimos que solamente nos hablaba de regular organizaciones de todas las magistraturas, ¿no? Que va a ser la dueña y la suprema. Pues sí, sí es la suprema, la Carta Magna, que trae inmersos diferentes estructuras, que en esos trae la división de los poderes y demás. Otro autor nos decía que es la ley fundamental de un país, ¿no? De un país libre que se caracteriza por la forma de organización. Porque con ella, con esa Carta Magna, ¿qué se va a asegurar? Pues que todos los derechos inherentes a la persona, todos los derechos humanos que son inherentes a la persona, sean válidos, tenga algún respaldo como tal. Les voy a pedir, por favor, que si no están ocupando su micrófono, lo mantengan cerrado para efecto de no entorpecer la clase o distraer a sus compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, igual que sea con micrófono cerrado, lo pueden abrir cuando quieran hacer alguna participación. Seguimos. Vamos a concluir todo lo que estamos diciendo con que la Constitución la vamos a definir como la ley fundamental de un país que va a contener preceptos jurídicos tanto para la formación, la organización y funcionamiento de todos los poderes públicos. Pero aparte, también es una ley fundamental del país que va a consagrar derechos sociales que han sido reconocidos por el Estado. Poco a poco se van reconociendo derechos y esos derechos tienen que estar en la Constitución. Esos derechos se van ampliando conforme se va adaptando la realidad social. Recordemos que el derecho pues va cambiando poco a poco, ¿no? La realidad social y las leyes, todas se tienen que ajustar a la realidad social actual en la que vivimos. Por eso están en constante cambio. Entonces, cada una se tiene que adaptar. Lo mismo pasa con la Constitución. Se tiene que adaptar a la realidad social. Si no está adaptada, pues bueno, entonces vamos a intentar reformarla. Incluso algún artículo se puede declarar inconstitucional porque a lo mejor contraviene alguna disposición de un tratado internacional de los que nosotros como México somos parte. Pues bueno, si contraviene, será inconstitucional. No está redactado en base a las leyes del derecho mexicano. Ya dijimos cómo le vamos a llamar a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Podemos decirle la Ley Suprema, Carta Magna, la Ley Máxima o simplemente Constitución Federal para ahorrarnos todo el pronunciamiento como tal, ¿no? Cuando nosotros hablemos de la Carta Magna, cuando yo les diga la Carta Magna, la Constitución Federal, la Ley Suprema, la Ley Máxima, hay que referirnos a la Constitución Política. Hay que irnos a esa cuestión. Ahora les voy a hablar un poco de los antecedentes históricos de la Constitución. Lo principal, pues fue la primera Constitución donde formaron gobiernos, fue en 1824, que se crea la primera Constitución Federal y esta fue redactada y aprobada en el Congreso Constituyente. ¿En cuál plan? El plan de Casamata, en donde se daba por terminada el Imperio Criollo y la colonia, y posteriormente, en 1857, se crea una nueva Carta Magna. Pero, ¿cuál era la diferencia? Pues ninguna realmente. Solamente se apegaba a la Constitución pasada, la de 1824. Donde hubo un cambio a esa Constitución fue hasta 1917, que se crea
o le da el origen a una nueva constitución. Esta fue aprobada el 31 de enero de 1917, igual por el Congreso Constituyente, que se le va a atribuir a don Venustiano Carranza, que es la constitución que tenemos nosotros actualmente, como tal. Es esta. Aquí les pongo un extracto de lo que es la Constitución política. Si ustedes abren la Constitución, y espero ya lo hayan hecho más de alguna vez, aquí vemos, dice, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación, que es donde se suben todas las cuestiones inherentes a leyes y demás, y es la que se aprobó como tal en 1917. Esta fue publicada el 5 de febrero. La última reforma publicada que hay de la Constitución fue el 28 de mayo del 2021, como tal. Y aquí vemos que fue a raíz del Plan de Guadalupe y que es por Venustiano Carranza, ¿no? Que fue el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo de los Estados Unidos mexicanos, es decir, el presidente en su momento dado, ¿no? También vemos que nos dice que el Congreso Constituyente reunido el 1 de diciembre de 1916 se creó un decreto de la convocatoria el 19 de septiembre del mismo año. Es expedida por por la primera jefatura. Hay modificaciones a los artículos tales, tal fecha y demás. Y pues bueno, se crea una nueva ley. Esta ley, esta nueva constitución no tiene absolutamente nada que ver a las anteriores. Hubo varios cambios o varias modificaciones. No como la otra, la primera de 1824, simplemente en 1857 crearon otra igualita, nada más le dijeron que es una nueva, ¿no? Sin embargo, no modificaron absolutamente nada. Fue hasta 1917, donde hay ya ciertos cambios de manera aseverativa y que son muy importantes para entrar incluso a otras cuestiones que más adelante vamos a ver. De 1924 a 1857, de 1824 a 1857, realmente no hubo gran cambio, se hicieron algunas inmersiones de cuestiones. Ya de 1857 a la de 1917 ya hubo varios cambios. ¿Por qué? Porque ahí ya sí viene implementado algunas cuestiones como de voto a la mujer, algunos derechos inherentes a esas cuestiones. ¿De acuerdo? Y demás. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Adelante, Eloy. Te escucho. Muy buenas Hola, tardes. buenas tardes. Estaba leyendo la parte de la Constitución, nada más tengo la duda. Comentaba que la última actualización era el 2021, pero yo estaba checando que el texto vigente, la última reforma publicada fue el 22 de marzo del 2024, no sé si es correcto. Sí, para allá iba. Ya que la tienes ahí, ¿buscaste cuál es la reforma que se publicó? Aún no, de hecho estaba en eso. Ok, te lo voy a dejar de tarea. Te voy a dar unos minutitos para que la busques. Ese es el compendio. Esa reforma, si se fijan, fue en marzo, no fue hace mucho. ¿De acuerdo? Eloy, ¿me ayudas a buscar qué reformaron? ¿Cuál fue la reforma que se dio en ese mes, por favor? Claro que sí, ahorita lo checo. Gracias. Y ya ahorita les paso yo las diapositivas de esa reforma que se dio. Sí, la última reforma que tal fue publicada en el Diario Oficial el 28 de mayo del 2021. ¿Por qué hice este acotamiento directamente a esa fecha? Y lo van a ver más adelante que en alguna semanita les hago, no recuerdo si es esta o la que sigue, les hago una pregunta basada a eso. ¿Por qué? Porque más adelante les voy a explicar que la reforma o la constitución que tuvo más reformas fue esta, la de 1917, que hasta el momento ha tenido más reformas, es la de 1917. Pero también hay un sexenio en el cual se implementaron muchas reformas y ha sido el sexenio de Peña Nieto que ha reformado, que reformó más la Constitución.
¿De acuerdo? Si se fijan, posterior a esto ha habido, si acaso, una o dos reformas. La última que hay es la de marzo, la que nos comentó Eloy. ¿De acuerdo? Les hago este acotamiento porque se me adelantó un poquito, pero bueno, va encaminado a eso, ¿no? La última reforma que se dio fue en el 2021 como tal. Posteriormente es la de marzo y hasta el momento no se ha tenido ninguna reforma como tal. Apenas están en eso. En cuanto a la reforma ahorita actual, el boom que hay, de hecho hay una pregunta, una tarea que van a hacer concerniente a la reforma que están haciendo, que entró al Congreso referente al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y una vez aprobada esa, pues también nosotros como juzgados locales, como Poder Judicial local, también tenemos que implementarlo en dado momento, esa cuestión. Vamos a seguir. Lo siguiente es la organización, las partes de la función de la Constitución. Esta Constitución tiene 136 artículos y las vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser la parte dogmática y la segunda sería la parte orgánica. ¿Cuál va a ser la parte dogmática? Pues esta la constituye del artículo 1 al 29, que tiene todos nuestros derechos humanos y garantías individuales. Aquí ya estaba un poquito dormida, aquí es el artículo 30, cuando estaba haciendo las diapositivas, aquí está. Y la parte orgánica que va desde el artículo 30 a todos los demás, al 136. Y en esos artículos va a contener toda la organización que van a tener los tres poderes, tanto el ejecutivo, tanto el legislativo y el judicial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde queremos ver nuestros derechos? ¿Dónde queremos ver nuestras garantías individuales? Nos vamos a enfocar en el artículo 1 al 29. Ahí vamos a encontrar todos los derechos y garantías que tiene el ser humano. Después de esos artículos, todo va a ser lo concerniente a la estructura de los poderes, tanto el funcionamiento, requisitos, y demás que tiene que tener cada uno de los poderes, tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Vamos a entrar a platicar un poco referente a la parte dogmática de la Constitución. Recuerda, derechos fundamentales y garantías individuales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? ¿Alguien quiere hacer alguna participación? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Pensé que había escuchado a alguien. Los derechos fundamentales. El primero es la acción judicial y el acceso a los tribunales. Es decir, toda persona tiene derecho de acceder a los tribunales a que se les administre justicia. Que se les administre justicia en los tiempos razonables y pegados a la ley. Es decir, cualquier persona que crea que se le está violentando algún derecho o que crea tener algún derecho, tiene que comparecer ante el Tribunal de Justicia, apto para resolver esa controversia, a que se le administre justicia como tal, apegada a derecho, en base a los derechos e intereses que tenga cada uno como individuo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, su derecho fundamental, el primero que estamos viendo aquí, es el derecho para poder comparecer, acceder a la justicia. Si yo quiero hacer valer algo de alguna materia de derecho mercantil, un pagaré, pues bueno, entonces este derecho fundamental me da el derecho de a mí acceder a un tribunal mercantil, hacer valer un pagaré. ¿Por qué? Porque tengo el derecho de cobrarle al vecino que le presté 40,000 pesos. Por lo tanto,
Voy a ir a que se me administre justicia en un tiempo razonable y que sea conforme a derecho. Así también otro derecho fundamental es la acción contra la administración pública. Igual, es el derecho que me dan para poder comparecer a los tribunales competentes para tutelar algún derecho, algún interés legítimo que yo crea, pero sobre la administración pública en específico. ¿A qué me refiero esto? ¿A qué se les viene a la mente cuando les digo poder acceder a los tribunales para ejercer algún interés jurídico, un interés legítimo, un derecho contra la administración pública? ¿Qué le podemos reclamar a la administración pública? ¿Quién me dice? ¿Alguien de aquí? Adriana Gómez, Lucía, Verónica, Eloy estaba ocupadito viendo allá la reforma. ¿Alguien más? ¿No, nadie? ¿No? ¿Ni por participación extra? ¿Algún ejemplo? ¿No? Ok. Vamos a seguir entonces. Un ejemplo, simplemente voy por la calle y resulta que hay, ahorita que está lloviendo mucho, ¿no? Que está, las calles están en un mal estado y de repente hay prácticamente un cráter, ¿no? Hay un pozo muy grande en medio de la carretera, de repente paso, no voy a alta velocidad, voy de manera cautelosa por la calle y de repente se hace un pozo al pasar y cae mi carro ahí, cae la rueda, se me daña el carro y demás. ¿A quién le tengo que reclamar? A la administración pública. ¿Por qué? Porque su obligación es tener calles adecuadas para el tránsito de las personas. Por lo tanto, tú no estás cumpliendo con tener esas calles en perfecto estado. Bueno, ya ni digamos en perfecto estado, simplemente que estén en un buen estado para poder transitar. Ya no hablemos de perfección, ya con que esté bien para poder transitar. Era tu obligación revisar que estuvieran bien, que estén bien para poder transitar. Yo sufrí un accidente. ¿A quién le voy a reclamar? No, pues a nadie, porque es la administración pública. No, sí puedo reclamarle al gobierno, sí puedo reclamar a la administración pública por no tener una calle adecuada para poder transitar. Pusiste en peligro no solamente mi patrimonio, ¿por qué? Porque se me dañó mi carro. Pusiste en peligro también mi integridad física. Entonces, si yo creo que se puso en peligro mi integridad física y mi integridad incluso patrimonial, yo lo puedo hacer valer en contra del Estado. Obviamente, mediante los tribunales concernientes que me administren justicia para ese caso en particular, ¿no? Ahora bien, otro derecho fundamental que hay es la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que crea tener un derecho o que tenga alguna obligación tiene el derecho de obtener propiamente del órgano de la autoridad jurisdiccional todas y cada una de las formas adecuadas para que se me implemente las leyes conforme a derecho, que sea justamente de manera declarativa, que sea de condena, constitutiva, cautelar o ejecutiva, que justamente me aseguren a mí una plena satisfacción que se están haciendo valer los derechos y los intereses que yo pueda tener.
Entonces, ¿qué es la tutela jurisdiccional efectiva? La tutela jurisdiccional efectiva va encaminada a que yo, como particular, tenga la certeza que se me está administrando justicia, tanto como actor como demandado. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo tener algún derecho y lo voy a hacer valer. Lo que les hablaba del pagaré, poniendo de ejemplo. Voy a acudir ante el tribunal en base a mi derecho fundamental de el acceso a los tribunales, a que se me administre justicia. Pero la tutela jurisdiccional efectiva va a ser que todo el procedimiento se desarrolle pegado a la ley, que sea dentro del término de los plazos que marca la ley. Pero también el deudor, el que me debe el dinero al que voy a ir a demandar, también tiene una tutela jurisdiccional efectiva, aun cuando está demandado. ¿Por qué? Porque él va a tener la obligación de comparecer a juicio. Pero su tutela jurisdiccional efectiva sería que se le llame a juicio, es decir, le diga, hey, te demandó Yajaira, dice que le debes 40,000 pesos. Ahí yo ya estoy tutelando un derecho de él, de ser llamado a juicio. ¿Para qué? Para que conteste la demanda. Ya le estoy garantizando ahí otro derecho, el derecho de audiencia, se defienda. Comparezca y se defiende. Él puede decir, ah, sí, es que sí, le pedí 40,000 pesos, pero fíjate que ya le pagué 30, ya nada más le debo 10. Ah, ok. Ahí ya se le está tutelando una tutela jurisdiccional efectiva. Ya lo mandé llamar. Su derecho es comparecer a juicio a defenderse, igual que se le administre justicia en base a las leyes, a los códigos de la materia, en el tiempo que establece la ley y que sea un tiempo razonable para que se le administre justicia. ¿Hay alguna duda referente a la tutela jurisdiccional efectiva? Por el momento no. Muy bien, gracias, Elisandro. Por aquí acabo de ver en el chat que dice usuario invitado. No. Usuario invitado, porfis, ¿me podrías poner tu nombre completo ahí para saber? Igual cuando acceses, por favor, hay que ingresar con el nombre para saber a quién le voy a poner la participación o a quién le voy a poner la asistencia, por favor. ¿De acuerdo? No solamente es una exigencia de la servidora, me lo pide la escuela para efectos de saber quiénes están tomando la clase. Vamos a seguir. Otro derecho fundamental es el derecho a un juicio justo y público. ¿A qué nos referimos con tener un derecho justo y público? Pues bueno, que todos tienen derecho a ser tratados de la misma manera, a que su asunto sea discutido y decidido de manera equitativa y públicamente. Y aquí retomamos lo que ya les dije, en un plazo razonable de tiempo, frente a un juez independientemente y que sea de manera imparcial. Como tal. Yo tengo derecho a comparecer, a acceder al tribunal, ya tomando el primer derecho, que se me administre justicia en base al procedimiento que marca el juicio que yo llevo para que se tutele la jurisdiccional efectiva de cada individuo, pero también que eso sea dentro de un lapso razonable para ello. Y a lo mejor ustedes han escuchado que dicen, no, pues es que mi asunto, digo, en el tiempo razonable, como tal, quiere decir que sea justo, que sea llevadero el asunto, ¿no? Hay veces que la ley nos va a decir, dentro del periodo, por ejemplo, en algún asunto, decir, son 10 días fatales para poder ofertar las pruebas, pero tienes 30 días, tu juez, tienes 30 días para desahogar esas probanzas. Eso dice la ley. Uno como juzgador se tiene que apegar a la ley,
Pero realmente, yo como servidora pública les digo, a veces es materialmente imposible, porque pueden estar 500 expedientes en la misma etapa procesal. Y digan ustedes, dentro de esos 30 días, ¿dónde voy a desahogar yo de esos 500 asuntos que a lo mejor son 5 pruebas? Es más, pongámosles 3 pruebas por asunto que tenga que desahogar de esos 500 expedientes durante 30 días. Materialmente es imposible. Pero eso no quiere decir que yo diga, ok, es que tengo 500 expedientes y tiene 15 años para desahogarse. Pues no, materialmente es imposible, porque si no ya me prescribió el asunto. ¿De acuerdo? Es en un tiempo razonable. Te voy a administrar justicia de manera imparcial, pero dentro de un plazo razonable. ¿Estás bien? Me estás diciendo que no puedes cumplir dentro de esos 30 días. Pero ya van 2 años. En 2 años no lo has podido cumplir. También no es razonable el tiempo que ha transcurrido. También esto tiene que ver con otra cuestión. Y lo vamos a ver más adelante con los principios y estructuras de los derechos, en el cual vamos a ver que también hay el principio de estricto derecho, la iniciativa procesal de las partes y demás. Lo vamos a ver, y el impulso procesal de las partes. Por ejemplo, a veces le echan mucho la culpa de que es que el asunto tiene 2 meses y no ha salido. Ok, y tu abogado, les va a tocar a ustedes, ¿y tu abogado qué has hecho? Si tienes un asunto que es de estricto derecho, que es del impulso procesal de las partes, pues entonces a lo mejor en esos 2 meses tú no le has dado el impulso procesal a tu expediente. No es dejarle todo a la autoridad jurisdiccional. La autoridad jurisdiccional hará su parte, pero tú como abogado también tienes que hacer tu parte. Es decir, estar pendiente de tu asunto para saber qué vas a promover, qué vas a hacer como tal, qué tengo que promover. ¿Alguna duda? No, ok, vamos a seguir. Posteriormente, vemos que otro derecho fundamental es la defensa y contradictorio. Si se fijan, los derechos fundamentales van en conjunto. Uno tiene relación con el otro. Porque ya vimos que para tener una tutela jurisdiccional efectiva, pues me deben de llamar a juicio yo siendo parte demandado o simplemente tengo algún interés en el presente asunto. Si tengo un interés en el presente asunto, me tienen que llamar a juicio para que yo pueda tener una tutela jurisdiccional efectiva. ¿Para qué? Para que yo me pueda defender. Me van a garantizar a mí mi derecho de defensa como tal en cualquier momento del proceso. En cualquier momento del proceso puedo ser yo llamado a juicio. ¿A qué me refiero en cualquier momento puedo ser llamado a juicio? A lo mejor yo puedo decir, sí, en el mismo asunto del pagaré. Ya mandé llamar en su momento dado, en el momento procesal oportuno al demandado para que compareciera a juicio. Y de repente ya salió la sentencia en el estado procesal del asunto, ya salió la sentencia y ya me voy a la ejecución forzada de esa sentencia. Y en el emplazamiento, yo señalé como embargo, no sé, esta casa, ¿de acuerdo? A mi casa, yo lo señalé. Como tal, yo soy la demandada y señalé mi casa para embargo, no tenía el dinero para pagar los 40,000 pesos y di como embargo mi casa para asegurar el pago de lo condenado. De repente, no nada más a ese vecino le pedí 40,000 pesos. Resulta que esta casa todavía ni siquiera es mía, porque se la debo al Infonavit como tal. Una vez que en aquel asunto ya se inició la ejecución forzada del asunto, va a llegar el momento que se va a rematar el bien embargado. ¿Cuál? Esta casa. Y de repente, para poder señalar una fecha para la audiencia de remate,
me van a pedir un certificado de existencia e inexistencia de gravámenes. Y resulta que en ese certificado aparecen todos los gravámenes y va a tener uno en particular. ¿Cuál va a ser? El del Infonavit, que todavía le debo al Infonavit la casa. Pues bueno, previo a señalar una fecha para rematar esta casa, se le tiene que llamar a juicio. ¿A quién? Al Infonavit. ¿Para qué? Para hacerle del conocimiento el estado procesal que guarda el expediente. Es decir, el Infonavit no es parte en este asunto, solamente es el vecino y yo como demandado. Pero cualquier cuestión que surja de esta casa le puede afectar el Infonavit, porque él tendría el derecho como acreedor preferente. Si yo no le pago al Infonavit, si yo le debo al Infonavit, ¿quién tiene derecho sobre la casa? Primero el Infonavit, antes que esto, porque lo constituí después. Tengo con la casa 20 años y al vecino le pedí hace 3 meses y ya me está cobrando y ya me embargó la casa. Él es un acreedor preferente, lo tengo que llamar a juicio. Es decir, ya se resolvió la controversia, ya hay una sentencia, ya la estoy ejecutando de manera forzada. Ya la estoy ejecutando como tal y apenas lo llamé a juicio. No tiene nada que ver, pero yo violentaría los derechos del Infonavit si no lo llamo a juicio, porque él tiene preferencia sobre el bien inmueble que me embargaron a mí para cobrar una deuda como tal. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No, ninguna? Muy bien. Eloy, se me había olvidado. Eloy, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. ¿Ya encontraste la información? Bueno, lo único que encontré fue lo de... Habla sobre lo que es el tema de la Guardia Nacional. Ajá. Es la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero del 2024. Contiene el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo del 2024, por el que se declara aprobada la interpretación al alcance del artículo 3º transitorio del decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019. Ajá, pero no nos dice qué. Aún no. No nos dice qué. Ok, muy bien. Muchas gracias por tu participación. De hecho, estoy tomando nota, permíteme. Gracias. Álvarez. Emanuel, ¿me ayudas con tu micrófono, porfis? A cerrarlo, por favor. Muy bien. Sí, esa reforma fue en marzo. Y para efectos, fíjense bien, vamos a estar trabajando de esa manera. Va a haber la tarea de investigación que ya está en Classroom y va a ser la pregunta de participación para efecto de aquellos que no pudieron conectarse en vivo a la clase, para efecto de que puedan tener su participación y su asistencia, se les hace esa preguntita. Pero, aparte, yo les voy a estar dejando a manera general alguna cuestión, alguna pregunta, alguna tarea a lo mejor extra, que son para puntos, como su nombre lo indican, extras de ustedes. ¿De acuerdo? Es decir, a lo mejor la tarea que yo les mandé y era del 10% y resulta que no la entregaron completa o simplemente no era lo que yo pedía y no pueden obtener ese 10% de su tarea, pues bueno, lo pueden complementar con las participaciones extras que yo les dejo día a día en las clases que grabamos. ¿De acuerdo? Esta es una de ellas. Me van en virtud de que él hoy no encontró mucho, digo, por la premura del tiempo, ¿no? Que le di para investigarlo, vamos a revisar
en base a la última reforma que tuvo la Constitución, que fue en marzo del 2024, y que ya nos dijo Eloy que es referente a la Guardia Nacional, van a investigar referente a qué es. ¿Es de la Guardia Nacional? Sí, pero ¿en qué se concreta? ¿Qué es como tal? Es esa reforma que hubo. A manera general, solamente en clase, al iniciar la clase, vamos a platicar de esa reforma que hubo. Voy a tomar participaciones extras que pueden implementar pueden complementar su calificación final. Igual estaré tomando notas en cada una de las clases, quién participa y demás, para efectos de agregarlo a sus calificaciones. Entonces, ya quedó claro, me van a traer la siguiente clase, quien quiera participación extra, no es obligatorio, lo referente a esa reforma que ya nos platicó Eloy, que hubo en marzo del 2024 y que es referente a la Guardia Nacional. De todas formas, yo la siguiente clase la voy a retomar, ya tengo, es una diapositiva en base a esa reforma que hubo. ¿De acuerdo? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Universidad ITEXE.